el sermón de hoy, que es una continuación, como les dije yo la vez pasada, del tema que vimos en el primer sermón, que fue el misterio de el misterio de la encarnación. Y quiero que ustedes recuerden algunas imágenes del tema que desarrollamos. Hablamos de que había pasado muchos siglos sin que Dios hablara y que es impresionante para Lucas, el apóstol que escribe el Evangelio de Lucas, cómo después de tantos siglos Dios decide hablar y se le presenta a un hombre llamado Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista, y que Gabriel, el arcángel Gabriel, habla con Zacarías y hace el anuncio de que él, su esposa Elizabeth, que era una mujer que no podía tener hijos, ella iba a tener un hijo y se iba a llamar Juan. Y cómo ese anuncio sucede después de tantos siglos en los que Dios no se había comunicado, y ese fue el milagro que Lucas dice comenzó a suceder, y había ya llegado el tiempo para que apareciera el Mesías. Y antes del Mesías Dios hace una obra milagrosa en la vida de Zacarías y Elizabeth, dándoles un hijo y anunciando lo que iba a hacer, anunciándoles lo que iba a hacer Juan. Y Juan iba a, según las escrituras de Lucas, Juan había sido escogido para atraer personas y preparar el camino para la venida del Señor Jesucristo. Y hoy entonces vamos a continuar con ese mismo tema en la segunda parte, en el misterio de la encarnación. Y vamos a, después de haber hecho este recuento, dice en Lucas 1:16 que Juan el Bautista hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y el papel de Juan el Bautista era identificar al Cristo. Y Juan 1:29 y 30 dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y hoy quiero entonces que hagamos énfasis en esta parte, en esta revelación que hace Juan el Bautista. Juan el Bautista, que era el resultado de un milagro de Dios, que había sido escogido desde el vientre de su madre, que había sido anunciado por el arcángel Gabriel, que no se había presentado hacía siglos, que Dios había enviado, y que Lucas dice esto es increíble, después de siglos Dios habla a la humanidad. Juan el Bautista declara que Jesús es antes de él porque era primero que yo. Y esta parte es importante porque Juan el Bautista era mayor en cuanto a su edad, porque había nacido primero. Juan el Bautista era mayor, alrededor de 6 meses mayor que Cristo, que Jesús. Pero Juan el Bautista dice que Cristo era antes de él porque era primero que yo. Entonces, hoy quiero que hagamos énfasis en la siguiente imagen. Nos vamos a dar cuenta y vamos a hablar de la preexistencia eterna de Cristo. La preexistencia eterna de Cristo. Y vamos a comenzar con unas escrituras. Vamos a ver muchas escrituras hoy, así que tengan la Biblia abierta, tengan las escrituras listas, porque vamos a leer muchas escrituras que hablan acerca de quién es ese Jesús que vino, se hizo hombre, y lo que las escrituras revelan de ese ser, que no es un ser normal como nosotros, no lo es.
y en todo se hizo, sin embargo, igual a nosotros. Colosenses 2:9 dice, porque en él, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo dice que en Cristo, en ese cuerpo, en ese ser que vino aquí a la tierra, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que Jesucristo era, cuando estuvo aquí en la tierra, plenamente hombre y plenamente Dios. Plenamente hombre y plenamente Dios. Colosenses 2 dice eso, porque en él habita corporalmente, en su cuerpo, en el cuerpo de Jesús, del que vino a esta tierra, habitaba corporalmente toda la plenitud de Dios. Y ese ser que vino y que apareció sobre esta tierra, nos dice las escrituras que era un ser, es un ser que ha existido siempre, había existido siempre, eternamente, y nos declara las escrituras que Él es santo, 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 y nos da esta 3 veces nos dice que es santo y alude al tema de la Trinidad y al mismo tiempo al tema de la santidad de ese Dios. La santidad es un carácter que ese Dios tiene y que ha tenido a través de todos los siglos, de los siglos, de los siglos, eternamente. Y en primera de Juan 1:5, primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él. En la siguiente imagen, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es santo, santo, santo. La Trinidad es un Dios santo, es un ser santo que tiene unas características que eran las que Cristo tenía por toda la eternidad y que tiene y ha tenido por toda la eternidad. Ese ser que vino era Dios y es Dios. Y hoy quiero que veamos eso, hoy quiero que hagamos énfasis en que Cristo Jesús no es un ser que aparece de un momento a otro, sino que Él preexistía eternamente. Santo, santo, santo. Y como el Padre y como el Espíritu Santo son espíritu, es decir, no tienen una naturaleza como la nuestra de carne y hueso, no son materia, no son parte de lo creado, sino que son espíritu todopoderoso, eterno, creador, anterior a todo lo creado, todo lo que existe, lo que ven nuestros ojos. Cristo estaba antes de todo lo que ven nuestros ojos, antes del sol, de las lunas, de las estrellas, antes de que existieran esas cosas. Cristo ya existía, Dios eterno, y es un misterio. Por eso hablamos del misterio de la encarnación. ¿Cómo es posible que un Dios tan inmenso, tan poderoso, tan grande, tan santo se haya encarnado en un bebé? Es un misterio. Hebreos 11:3 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Algunas personas dicen que Dios hizo las cosas de la nada. No es preciso decir que Dios hizo las cosas de la nada. Las escrituras, Hebreos 11 nos dice que Dios hizo lo material de cosas que no se veían, de lo que no se veía, no de la nada, sino de fuerzas, yo no sé, cosas que no veíamos, que no se ven con nuestros ojos. Dios hizo el universo, no de la nada, sino que Dios hizo de lo que no se veía, de ese mundo espiritual en el que Él habita, hizo el universo. Y en Colosenses 1:16 dice que porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, por medio de Él y para Él. Toda la creación, el universo entero tiene un propósito con Él. Todo lo que existe, todo lo que hay, todas las galaxias, todo lo que Él hizo, tienen un propósito para Él, con Él. Todo lo que existe, no hay nada de lo que exista que no tenga relación con Cristo y que no haya sido hecho por Él y para Él. Así que si es para Él, Él tiene planes maravillosos para todo el universo. Ese es Cristo, el que se hizo carne. Y a veces pensamos que Cristo nació y que ahí es su comienzo, cuando nació aquí en esta tierra. No, ahí es su encarnación misteriosa, milagrosa, pero Cristo precede todas las cosas, toda la creación. Y dice que hizo cosas visibles e invisibles. Cristo creó de lo que no se veía un mundo invisible y nos habla de la creación de ángeles, arcángeles, todo el mundo espiritual que sabemos que existe, que no tenemos una idea clara por las escrituras, pero las escrituras nos muestran que hay un mundo espiritual. Hay un mundo que es mucho más grande y más poderoso que nosotros. Las escrituras nos dicen que los ángeles en este momento son más poderosos que nosotros, aunque nosotros vamos a ser mayores que ellos. Un misterio, un misterio. Pero los ángeles fueron creados. Todos son criaturas hechas por Dios. Dios los hizo, Cristo los hizo, porque en Él, Colosenses 1:16, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Cristo, el que se hizo bebé, Cristo, el que caminó en esta tierra, el Señor Jesucristo fue el que creó todas las cosas. No era simplemente un bebé, no era simplemente un niño o una persona, un ser humano común y corriente, era la plenitud de Dios caminando en este mundo. Y por eso hemos llamado a este sermón el misterio de la encarnación. ¿Cómo es posible que el Dios que hizo todas las cosas se hiciera hombre? Y eso es lo que nos revela las escrituras, que ciertamente Él se hizo hombre. Y las escrituras nos dicen que en algún momento de la eternidad, cuando el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo decidió la creación del hombre a su imagen y semejanza, contemplaron el tema de la posibilidad del pecado. El pecado es todo aquello que no concuerda con el carácter de Dios. Y ellos dijeron, ¿y qué si la creación? ¿Y qué si el hombre que vamos a crear? ¿Y qué si ese ser que vamos a crear peca y no quiere ser santo como nosotros? Y entonces las escrituras nos dice que en algún momento de la eternidad, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban hablando sobre este tema, decidieron algo. Primera de Pedro 1:19 dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Entonces nos dice que antes siquiera de habernos creado, antes de la fundación de este mundo, antes de toda esta situación en la que estamos, antes de que existiéramos, antes de la creación, ya Dios nos tenía en su mente y habían contemplado. ¿Y qué pasa si ellos pecan? Y Cristo dijo, yo iré por ellos, yo iré por ellos. La encarnación se planeó desde antes de la fundación del mundo.
el hecho de que Cristo viniera, se hiciera bebé, naciera en Belén, todo esto fue planeado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a su tiempo. En el tiempo de Dios se manifestó por amor a nosotros, su creación. Así que cuando nosotros celebramos Navidad, en estos días, cuando hablamos de Navidad y cuando hablamos de Cristo Jesús que nace allí, tenemos que recordar que ese ser es Dios, que había existido ya eternamente y que en algún momento de la eternidad, con el Padre y el Espíritu, habían decidido que Él iba a venir por nosotros a su debido tiempo. Primera de Pedro 1:19. Desde antes de la fundación del mundo y manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Y en la siguiente imagen dice, segunda de Timoteo 1:9, dice, Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora, piensen en esto. La gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. ¿Por qué dice la gracia que nos fue dada en Cristo? Porque es que no había otra manera de ser reconciliados, no había otra forma de nosotros ser conectados con el Padre, no había otra manera de nosotros participar de los planes de Dios, sino por su gracia, por su amor, por su misericordia. De otra manera, nosotros seríamos un pequeñísimo accidente en el universo, algo tan insignificante que no tendría ningún valor si no fuera por el amor, la gracia de Dios, la gracia de Cristo, es decir, el deseo de Cristo que dijo, yo quiero fijarme en ese hombre, en ese ser humano, y por mi gracia escogerlos para que formen parte de la Trinidad. De alguna manera extraordinaria, no que nosotros vamos a ser dioses, no, nunca, sino que Él por su gracia nos ha escogido desde antes de todos los tiempos para participar con Él de su naturaleza. Eso se decidió muchos siglos de siglos antes de que fuéramos creados. Pablo dice que en este plan de Dios se mantuvo como un misterio, que ni siquiera los ángeles entendían ni conocían. Los ángeles y toda la demás creación anhelaban entender qué era lo que Dios estaba haciendo. Era un misterio. Romanos 16 nos dice eso. Romanos 16:25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Es decir, que Dios tomó esta decisión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tomaron esta decisión de nuestra creación y de nuestra salvación y de que Cristo iba a venir a esta tierra, y todo se mantuvo como un misterio oculto para todo el resto de la creación. Los ángeles no sabían. Hay escrituras que nos dicen que los ángeles miran lo que Dios revela al hombre para aprender de lo que Dios está haciendo. Fue un misterio. Dios mantuvo guardado este misterio y los profetas se esforzaban por buscar y entender qué persona, qué tiempo hablaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Quién era esa persona? ¿Cuándo iba a venir? ¿Qué era lo que iba a ser el Mesías, el Cristo? Y se mantuvo como un misterio hasta el día en que Cristo se hizo realidad
y vino y se encarnó. Y era un misterio. Los judíos no podían comprender estas cosas. Los magos, es decir, los sabios de Oriente, venían porque hubo revelaciones especiales de que este niño era alguien muy, muy especial. Y la profetisa Ana y Simeón y todos ellos decían, este ser es alguien extraordinario. Era un misterio que se estaba haciendo realidad cuando Cristo nace en este mundo. Dice, lo quiero leer otra vez, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Pablo escribe, ahora, en este tiempo, después de siglos, de eternidades, de no sabemos cuánto tiempo. Fue un misterio, pero que se ha manifestado ahora. Estamos viviendo un tiempo increíble, un tiempo fantástico, un tiempo de la manifestación de Dios. Dios se ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Y nos dice que ese misterio se ha manifestado y nosotros nos corresponde creerlo y anunciarlo. Dios eterno, el creador de todas las cosas, se ha hecho carne, nos corresponde creer y nos corresponde anunciarlo. Y en la siguiente imagen nos dice entonces, en Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y uno dice, ¿por qué Dios apareció hace 2000 años? ¿Por qué no hace 1000? ¿O por qué no hace 5000 años? Bueno, era el tiempo. Dios tenía los tiempos. Él es el Señor de la historia. Eso es lo que vimos también en el primer sermón. Él es el Señor, Él mueve las cosas, Él mueve imperios, Él mueve las circunstancias. Y Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Dios dijo, es el momento, cuando Él dijo, ha llegado el momento, Él envió a su Hijo nacido de mujer y escogió que naciera de mujer. ¡Qué misterio! Y entonces el misterio y la grandeza de las cosas no es la mujer, sino es el misterio de Dios hecho carne. En nuestros días se le ha dado más énfasis a la mujer y se ha elevado a la mujer y se ha casi adorado y venerado a la mujer, a la Virgen Santísima, se le adora, se le venera. Y aunque ella es una mujer de gran ejemplo y no negamos que Cristo nació de una mujer de ninguna manera, ella es un ejemplo para todas las mujeres de conversión, de entrega, de sinceridad, de obediencia, pero el milagro no es la mujer, el milagro es que Dios, creador de todas las cosas, nació de una mujer. Ese es el milagro, eso es lo misterioso, ese es el misterio de la encarnación, que Dios se hizo hombre y que escogió nacer de una mujer. Y Timoteo lo escribe así, 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, el misterio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y cada uno de esos temas, Pablo dice, esto es increíble, es un misterio. ¿Cómo fue que Dios se hizo carne? ¿Cómo fue que fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles? Al fin los ángeles vieron lo que era el misterio, Dios hecho carne, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Y en la siguiente imagen dice así, Colosenses 2:9, vamos a leer varias versiones. La palabra de Dios para todos dice, porque todo lo que Dios es,
porque todo lo que Dios es habita corporalmente en Cristo. Ese bebé, ese niño, ese hombre que murió en la cruz, dice, porque todo lo que Dios es habita corporalmente en Cristo. Y ese es el misterio. ¿Cómo es posible que todo lo que Dios es habita corporalmente en Cristo? Era un misterio. Es un misterio. Es un misterio. Es muy difícil comprender cómo es que Cristo era plenamente Dios y plenamente hombre. Pero Pablo lo declara así, porque todo lo que Dios es habita corporalmente en Cristo. Y Dios habla hoy, lo dice así, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Ese es el misterio, eso es lo increíble, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Y la Nueva Versión Internacional dice así: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Ese es el misterio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y por eso nosotros celebramos la encarnación. Y no estamos hablando de fechas, de que no estamos en el tema y en la pelea de que si fue el 25 de diciembre o qué tema, cuándo fue. No, el hecho es que Cristo es Dios hecho carne y eso es lo que celebramos. Celebramos el misterio de la encarnación, celebramos que Dios vino al mundo con un propósito, celebramos que su amor es tan inmenso por nosotros que Él estuvo dispuesto a hacerse como uno de nosotros. Es el misterio de la encarnación. Dios, creador de todo, eterno, sustentador de todo, lleno de poder, de santidad, santo, 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 se hizo hombre y Cristo era corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso es lo que es fantástico. El que anduvo en esta tierra no era solamente un hombre, no era simplemente un profeta, no era cualquier persona, era Dios caminando en la tierra, era Dios mismo caminando en esta tierra. Y por eso lo adoramos, y por eso nos regocijamos, y por eso es alguien que merece toda nuestra alabanza y nuestra adoración, porque era Dios que en su amor por nosotros se hizo carne, tanto nos ama. Y por eso las escrituras en muchas partes dicen que es el hombre para que tú tengas memoria de nosotros, de que te acuerden de nosotros. Nos hiciste tan pequeños y sin embargo tú estás tan pendiente de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama profundamente. Dios nos ama profundamente. Y Juan 1:1 dice así: en el principio era el verbo. Por eso Juan es tan profundo, porque nos declara verdades increíbles, la verdad increíble. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Aquí Juan declara que la vida depende, proviene de Cristo. En él estaba la vida. Él es la fuente de la vida. Imagínense, la fuente de la vida venía al mundo. ¿Debemos nosotros celebrarlo? Claro que sí. Hay personas que tienen tantos problemas con la Navidad. Hay personas que tienen tantos problemas con celebrar que Cristo vino a este mundo. Hay personas que hasta dicen que es herejía celebrar que Cristo vino al mundo. Es increíble cuando las escrituras por todas partes dejan claro que fue el misterio más fantástico de la historia, que Dios se hiciera hombre. Fue un hecho extraordinario, celebrado por los ángeles, celebrado en los cielos, anunciado a los pastores.
anunciado a la humanidad que ese Dios creador se estaba haciendo hombre. Nosotros debemos unirnos a esa celebración. Nosotros como cristianos, como creyentes en el Dios hecho hombre, celebramos el tema de la encarnación. Es un tema de cantos, es un tiempo de alabanza, es un tiempo de dar gloria al Creador, al que nos hizo. Es un tiempo de arrodillarnos, es un tiempo de confesarlo, es un tiempo de adorarlo, es un tiempo fantástico, es un tiempo maravilloso. Es el tiempo de reconocer que tenemos un Dios que nos ama tanto, que vino, se hizo parte de nosotros y que en Él habitaba toda la plenitud de Dios. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y dice esto porque Él es nuestra esperanza, nuestra única esperanza, la luz de los hombres. La esperanza nuestra está en Él, el creador de la vida, el que nos da vida, el que nos promete vida eterna. Él es nuestra esperanza, nuestra luz. Por eso lo adoramos, porque nosotros somos seres temporales. Sin Él no podemos tener vida. Sin Él somos absolutamente pasajeros. Somos absolutamente nada en el universo. Seríamos absolutamente nada en la eternidad. Pero con Él tenemos eternidad y podemos compartir con Él su vida. A eso vino, a invitarnos a compartir con Él su existencia. Por eso lo adoramos, porque es algo que nosotros no podemos hacer por nuestras propias fuerzas, porque nosotros no podemos llegar a ser dioses por nuestras propias fuerzas, ni obras, ni bondades. Nada que hagamos nos podría llevar a hacer lo que Él, solo Él puede hacer por nosotros. Por eso lo adoramos. Por eso nos arrodillamos y lo confesamos y le decimos: Señor, tú eres mi Dios. Por eso nosotros somos conscientes de que nosotros somos seres pequeños, terrenales, mortales, que olemos mal cuando nos morimos y dejamos de existir totalmente, si no fuera porque Él es nuestra luz, nuestra esperanza. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. El mundo, los seres que se rebelaron contra Él, lo oscuro, la maldad, quiso ocultar esa gran verdad, ese gran Dios, pero era imposible ocultar el poder y la luz de Cristo. Era imposible. Y en el versículo 14 de Juan 1 dice: y aquel verbo, aquel Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, la misma gracia que desde la eternidad Él mostró, porque nosotros somos, mami, hay alguien que está haciendo dibujos ahí. Nosotros somos el resultado, la salvación que Él nos dio es por gracia, porque Él por su gracia nos salvó. Por la gracia somos salvos y esa gracia precede incluso nuestra creación. Antes de que fuéramos creados, Dios nos libró. Dios decidió venir por nosotros antes de que nosotros fuéramos creados. Y creo que esa es la última imagen que tengo para mostrarles, y estoy mostrándoles la imagen ahí de todos los ángeles, de cómo ellos hicieron el anuncio, la alegría que había en los cielos cuando se llevó a cabo todo este plan de la encarnación, y cómo los pastores quedaron tan impactados, y cómo nosotros hoy compartimos de la alegría del anuncio de ese momento tan extraordinario. Así que, hermanos, hoy mi propósito es hablarles de que ese Dios que celebramos en Navidad
que sí, ciertamente Navidad no es el tiempo exacto, tal vez, no es la fecha, seguramente no es la fecha. Hay muchas personas, tienen toda la razón, no es la fecha, hay un debate enorme, no es posible que Cristo haya nacido un 25 de diciembre, pero fue escogido para celebrar el hecho de que Él vino. Y nosotros, como cristianos, estamos de acuerdo en celebrar el hecho, no el día. Los días no son importantes. Celebramos el hecho de la encarnación, el hecho de que Cristo vino. Y en estos días, por eso, nos enfocamos en todos estos temas y celebramos que ese bebé que conmemoramos el 24 de diciembre, no es nada más y nada menos sino Dios creador hecho hombre por amor a nosotros. Por eso cantamos y por eso nos gozamos. Este es un tiempo de mucha alegría, de mucho gozo. Este es un tiempo de anunciación. Este es un tiempo de predicación de quién era ese ser, nuestro Señor, nuestro Salvador. Así que, hermano, les invito a que celebremos este hecho, que nos reunamos de alguna manera. Si usted se quiere reunir en un pequeño grupo en su propia casa y usted quiere, usted solo, aquí no hay ninguna condición. Si usted dice, yo tengo una novena cristiana, es decir, que hace énfasis en estas verdades, hágala con personas de su familia, sus amigos, lo que sea. Usted tiene toda la libertad en Cristo para hacerlo. Usted puede predicar a Cristo, no solamente puede, todos debemos predicar este hecho tan increíble, tan grandioso. Todos debemos anunciarlo. Así que yo les motivo, hermanos, a que ustedes mismos reúnan personas, reúnan amigos, familiares y hablen de este hecho y celebren este hecho de que Cristo vino a la tierra. Y si alguno dice, yo los quiero acompañar en la novena que ustedes van a tener, pues fantástico, nos reunimos y celebramos, vamos a celebrar, vamos a reunirnos y vamos a celebrar esas 9 noches. Pero otra vez, están en libertad para usted decir, yo no voy a ir porque tengo un grupito, yo quiero estar con ese grupo. Muy lindo lo que ustedes están haciendo en la iglesia, muy linda su reunión en Zoom, pero yo tengo 3 personas, 2 personas con las que me voy a reunir y voy a explicarles el evangelio. Para mí eso es fantástico. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros todos seamos testigos de que ese Dios creador se hizo carne y es nuestro Salvador. Así que voy a orar por ustedes y voy a orar por todos nosotros para que Dios en estos días hable por nosotros. Señor Jesús, te pido que nosotros tengamos esa claridad de quién eres tú, eternamente Dios, creador de todas las cosas, sustentador de todo lo que existe, creador nuestro. Y Señor Jesús, que en estos días, en medio de esta pandemia, en medio de todas las circunstancias de este mundo, prediquemos quién eres tú y la salvación que tenemos, la esperanza que tenemos en ti. El mundo, Señor, necesita oír este mensaje. Es el verdadero mensaje del único y verdadero Dios. Yo te pido, Señor, que tú animes a mis hermanos. Entre mis hermanos aquí, los que estoy viendo en la pantalla, hay personas que tienen el don de la enseñanza. Hay personas que tienen el don de la predicación. Hay personas que tienen el don de la comprensión de las escrituras. Tienen la pasión, tienen la convicción. Señor, muévelos a que ellos prediquen tu nombre. Nosotros como iglesia queremos invitar a mucha gente a participar en Zoom de estas 9 noches en las que vamos a hablar acerca de ti. Pero Señor, yo no quiero amarrar a nadie a que esté ahí siempre con nosotros. Más bien quiero que todos prediquen a Cristo Jesús y que ojalá ellos tengan sus propias invitaciones por sus correos, por sus sistemas de comunicación, por WhatsApp, por Zoom, por Skype, que se reúnan con personas y que te prediquen a ti, Señor, porque nadie puede detener
esta verdad tan hermosa y tan grande y tan poderosa, que tú eres Dios, Salvador, que tú eres la esperanza de toda la humanidad, la luz de toda la humanidad, que todo lo demás es mentira, Señor. Es doloroso tal vez para la gente aceptar que todos sus dioses o su incredulidad son equivocadas. Eres tú el único Dios, Cristo Jesús, la esperanza del mundo, la esperanza de todo ser humano. Señor, ayúdanos a predicarte. Danos ese poder, danos esa seguridad y esa confianza. Te pido por mis hermanos, Señor, que te prediquen con alegría y con gozo, con determinación. Gracias por este momento, Señor. Gracias, Señor, por tu obra, por nosotros. En tu nombre, Señor Jesucristo, al Padre, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén.